Dios les bendiga a todos. Gracias por estar compartiendo este tiempo de mucha bendición. Quiero compartirles en esta mañana una palabra que la encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice así: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Una de las principales acciones que Dios realiza en el momento de crearnos es poder conformar en nosotros su imagen y su semejanza. Esto es bastante profundo porque nos habla de la manera en cómo Dios también busca reflejar su corazón dentro de nosotros. ¿Cuál es ese modelo original que usted y yo compartimos? ¿Cuál fue la intención de Dios de poder formarnos y de poder ponernos sobre la tierra? Si leemos en Génesis los primeros capítulos, vemos cómo Dios empieza a formar toda la tierra, cómo hace las cosas de lo invisible a lo visible, cómo lo que estaba desordenado, vacío, entreverado, empieza a tener un orden, belleza, todas las cosas cumplen su objetivo, tanto así que Dios ve y dice que era bueno. Pero la única cosa que sí Él ocupa sus manos para crearla con tanto amor, con mucha dedicación, como aquel artista que toma en sus manos barro y lo transforma en un arte invaluable, es al ser humano. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Nos menciona que antes de una creación física, primero ya estábamos en lo espiritual y ya éramos el hombre, la mujer de Dios que Él estaba preparando. De ahí vemos en la Biblia cómo Él forma nuestro cuerpo, cómo le da su aliento de vida. Entonces hay cosas muy especiales que nos hacen bastante diferentes del resto de las criaturas, del resto de la creación, del resto de las cosas que también son muy maravillosas, cosas admirables. Y entonces cuando el ser humano, cuando usted y yo terminamos perdiendo acceso al huerto del Edén, cuando después de la desobediencia de Adán y Eva, vemos cómo el ser humano es desterrado y a partir de ese punto hacia adelante, generación tras generación, muchos hicieron lo contrario, las cosas que ofenden a Dios, y la imagen que Dios había puesto para parecernos a Él empieza a perderse. Acciones, comportamientos, decisiones, pecados, violencia. Aquí si no podemos saber solo las noticias, o si observamos nuestro propio comportamiento, si pusiéramos algún tipo de medida, ¿qué tanto nos parecemos a Dios? ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo? ¿Qué tanto hay de su imagen en nosotros? Vamos a ver un pasaje bíblico que encontramos en Efesios 4, versículos del 7 al 13. Dice así: Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí vemos que Cristo mismo fue el encargado de traer, de poder llenar aún el cielo con todo lo necesario para que usted y yo podamos recuperar la imagen que Dios nos dio en el origen, la imagen de Cristo en nosotros. Menciona de que usted y yo tenemos como tarea parecernos a Cristo, poder multiplicar el amor de Cristo en nosotros, que tanto nos ha dado ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, simplemente con el objetivo de poder perfeccionarnos y de recuperar de forma más tangible la imagen de Cristo en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de presentarnos, en la forma de actuar, aún desde nuestro corazón. Dice la palabra que de la abundancia de la boca es de lo que está lleno el corazón.
Si usted quiere conocer a una persona de forma real, solamente es posible cuando hay un discernimiento que nos guía y nos dice qué es lo que hay en el corazón de aquella persona. La palabra de Dios durante muchos pasajes nos dice: Hijo mío, dame tu corazón. Y simplemente es la intención de Dios para volver a que tengamos esa conexión perfecta con su presencia. Cuando nos parecemos a Cristo, cuando la imagen de Cristo está en nosotros y no una imagen ni una fotografía física, no un parámetro que algún tipo de industria haya establecido, sino la imagen de ese corazón encendido y enamorado de la presencia de Dios, ese corazón que tiene compasión, ese corazón que se mueve a hacer algo extra para poder llevar el reino de los cielos a los lugares en donde hay necesidad. Esa es la imagen que un hijo de Dios muestra y revela. Dice la palabra también en un pasaje que aquellos que no sienten amor, aquellos que no pueden tener ni siquiera una relación cercana con su hermano, todavía no conocen el amor de Dios, todavía no conocen a Dios. Dios es amor. Entonces, la esencia que nos mueve, la esencia que hace que podamos ser efectivos con una tarea, que podamos traer paz a una casa, que seamos ese ejemplo de sabiduría, es cuando más Cristo hay dentro de nosotros. Es cuando el amor de Dios es el que llena cada espacio de nuestro ser. Entonces, nuestra tarea permanente es parecernos y llegar más a la altura perfecta que es de Cristo. Esto no quiere decir de que yo tenga que reunir un número determinado de años de estar yendo a la iglesia y decir que ya me parezco a Cristo. Esto realmente es más de rendición y de entrega hacia Dios. Y también cuando empiezo a obedecer, cuando empiezo a creer la palabra de Dios, cuando permito que Dios ingrese a esos lugares más turbios, más difíciles, que están todavía guardados en nuestro corazón, rendimos todo eso, y en la medida que Cristo esté más habitando en nuestra casa, esa casa se parecerá más a Él. Una cosa que yo me he dado cuenta bastante en el sector en donde vivo es de que al ser una urbanización en donde todas las personas que pedían casa se les daba un modelo específico de casa, todos recibieron ese modelo con los mismos colores, con los mismos tamaños, pero en la medida y dependiendo de qué personas lleguen a habitar esa casa eventualmente tomará las características de la persona que allí habita. Si esa casa tiene personas que les gustan las plantas, usted va a ver esa casa llena de plantas. Si usted ve que en esa casa vive alguien que realiza trabajos de mecánica, usted va a ver en el patio fierros tirados por todos lados o algún tipo de taller establecido en esa casa. Entonces cada casa fue cambiando y se fue remodelando según quién vivía adentro de esa casa. Y es sino cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros que el Espíritu mismo es el que nos muestra el carácter y el comportamiento de Cristo. El Espíritu Santo es el que me puede decir qué es lo que yo estoy diciendo y qué tanto eso realmente está dirigido por Él, alineado al carácter de Cristo. Muchos de nosotros quisiéramos tener una máquina del tiempo para viajar a los sermones del mismo Cristo hablando con sus discípulos, pero no nos damos cuenta que en este mismo tiempo tenemos al Espíritu Santo, y decía el mismo Cristo: les conviene que me vaya para que así sea enviado el Consolador, al amado Espíritu Santo. Él es el que nos va a mostrar la imagen de Cristo que debe estar en nosotros. ¿Cómo debemos demostrar ese amor? ¿Cuánta compasión sí deberíamos estar mostrando por aquellas personas que necesitan de paz? Algo que he entendido en estos últimos tiempos es de que la imagen que las personas van a tener de la iglesia, que van a tener de Cristo, es la imagen que verán enfrente de sus ojos, o sea, nosotros mismos. El rostro de Cristo que ellos van a ver va a ser nuestro rostro. La actitud de Cristo que ellos van a percibir será nuestra actitud. El favor de Dios que ellos estarán buscando vendrá también encapsulado en lo que nosotros estaremos mostrando. Entonces somos representantes de Cristo, somos la iglesia de Dios en la tierra, somos la novia, somos los que
se mueven para poder bendecir. Entonces tenemos una responsabilidad muy importante. Ya no solamente somos nosotros buscando nuestra bendición, nuestra salvación o algo bueno para nuestra familia, sino que al ser Cristo el centro de nuestra casa, al ser el Cristo el que habita en nosotros, al ser el Espíritu Santo el que nos trae revelación, la persona que nos muestra toda la verdad, entonces tenemos que ser gente que muestre amor. Cuando una persona quiere conocer a Dios o de alguna forma llegó a la iglesia o nos está conociendo, esta persona necesita de Cristo. Más allá de nosotros, necesita de Cristo. Entonces que primero conozca a Cristo a través de nosotros antes que quizás cualquiera de nuestras formas de hacer o de actuar. Entonces le invito a que usted muestre a Cristo en cada una de sus actividades, en cada una de sus labores, para que podamos hacer de este lugar un sitio más brillante y más lleno de amor. Nos vemos en una próxima oportunidad.